Hola, ¿qué tal? Buenos días y bienvenidos a En Portada en este viernes 6 de junio, en el que hablaremos sobre algunos de los asuntos más importantes que destacaba la región en su portada, como por ejemplo la redada que se producía esta semana en Covadonga. Lo hablamos en 15 segundos. Pues bienvenidos a este espacio de debate y opinión de Telemiño, en el que hoy nos acompañan, ¿qué tal? Bienvenidos, Antonio Vallejo. Hola, ¿qué tal? Marco Valerio Lama. Buenas. Y Antonio Troitiño. Muy bien, buenos días. Vamos a proceder antes de nada a hacer un breve repaso sobre lo que ha sido la portada de la región en este viernes, en el que el tema principal son los narcos de Covadonga por la redada que se hacía esta semana. Y dice así: los narcos de Covadonga quemaron droga y dinero antes de entrar la policía. El blindaje de puertas y ventanas dificultó el acceso a las viviendas y les concedió tiempo para deshacerse de la mercancía. El clan de los Enyuguen, en el grupo de los detenidos. Tenemos también como fotonoticia del día y una de las noticias principales uno de los foros La Región que se producía ayer, que era sobre la pizarra, celebrado precisamente en Valdeorras, en el que se trataron asuntos como los desafíos por la falta de mano de obra principalmente. En otras noticias tenemos el otro foro La Región que se celebró ayer, el memorial de Eduardo Barreiros, un pilar decisivo en la industrialización de España dedicado al automovilismo, en el que se habló de los Dodge. Más noticias: investigan un supuesto intento de secuestro de una menor en Maceda. El BCE deja los tipos de interés en el 2% en su séptima bajada consecutiva y realizado en Vigo una extirpación de un tumor de próstata pionera en el mundo. Tenemos también el tejadillo que la ciudad centralizará los casos de violencia de género de la provincia. Los instruirá casi todos un tribunal en Ourense, con la excepción de los de Obarco y Tribes. Y en el tejadillo, la Liga de Naciones, España disputará la final con Portugal tras ganar a Francia en un duelo de goles. Y además hoy en Extra, la revista con Luis Cansino, Extra de ocio para Ourense. Vamos a comenzar hablando del que ha sido el tema de la semana tras la redada que se producía en Covadonga, que los propios vecinos aseguraban que no habían visto nunca una de estas dimensiones. Hoy conocíamos que llevaba varios meses esta operación para poder realizarse. Bueno, aparte de conocer esto, también en el interior del periódico se habla de lo que ha supuesto esa reducción del Concello de Ourense en los presupuestos, que no se ha ejecutado la mayor parte de la partida para personas con drogadicción y asociaciones que se encargan desde asuntos sociales de personas que viven en la calle y que tienen este tipo de problemas. A mí pareceme complicadísimo abordar este tema a non ser desde esa resposta fácil e sencilla. Os problemas complexos, agora puxose de moda dende o populismo, dálles unha resposta contundente, rápida e moi simple. Canto máis simple sexa o personaxe, máis simple sexa a resposta, mellor cala na ciudadanía. Este problema é un problema que eu, por razóns personales, coñezo por o barrio de Covadonga, por o que sinto un aprecio inestimable. Miña muller naceu e viviu en Covadonga, e eu relacioneime máis no pasado que agora, pero bueno, ainda así, con este barrio no que viven, e sobre todo xente traballadora, humilde, xente de ben, que lle costou moito poderse facer con un piso alí, criar os seus fillos, un barrio no que as persoas maiores saían á rúa a tomar o aire ás tardes como se fora un pobo, un barrio no que os nenos baixaban xogar á plaza e desde a ventana se chamaban con educación para que subiran. En esencia era un espacio de convivencia exemplar. E unha sociedade que vai camiñando con moitas dificultades, que vai camiñando moi mal no ámbito social en todo o mundo, en Europa especialmente, vai apartando aquelas cuestións que lle son máis conflictivas a barrios cada vez máis apartados. Vemos que en Francia, de vez en cando, hai que queimar contenedores, hai lugares nos que non entra a policía, e hai rapaces que teñen moitas dificultades para integrarse, porque este país pasou por unha situación de paro terrible, na que non había ningunha solución, pasou por unha situación de incorporación da droga como elemento fantástico para a vida moderna,
e non se foi atallando ben e despois foise relegando, repito, a eses espacios como vergonzosos e vergonzantes nos que non se vai actuando. As administracións públicas deixan de actuar e cando se van deteriorando as condicións de vida, cando un enfermo se vai deixando durante moito tempo, chega a un nivel de deterioro que é moi difícil despois reconvertir esa situación. Cando se deixa de actuar en todos os frentes, mirade, a droga, a primeira gran contradición é que está legalizado o consumo, pero non o tráfico. Que curioso. É dicir, eu podo consumir algo que no meu país non se produce, que ten necesariamente que entrar. Logo, esta xa é a primeira gran fantasía e a primeira gran mentira. Despois, o tráfico de mercancías, a xente non é capaz de imaginarse o que significa un porto. Non digo 50, nin 100, nin 1000 portos. Un porto, o Porto de Vigo, porque poden entrar millóns de contenedores ao cabo dun ano e cada contenedor leva desde 10 hasta 50.000 kilos de mercadoría. Por tanto, a cantidade de produto que somos capaces de controlar non chega nin a un 1 por 1000. Por tanto, non timos ningunha capacidade de acción frente á invasión de droga. Confrontar todo isto e encontrarlle unha solución é tremendamente complexo. Como se pode facer algo? Desde logo eu creo que dende un cambio normativo, pero se timos a esperanza de que cunha operación Copérnico ou calquera outra acabamos con este problema, estamos absolutamente equivocados. A mí non me parece mal que se fixera esta operación, faltaría máis, pero o que voto de menos é que no Concello de Ourense haxa un programa de actuación para integrar, reintegrar e tratar o problema da drogodependencia, porque é un problema absolutamente terrible que nos pode pasar a todos e que rompe para sempre unha familia e para toda unha vida. Un pai que ten un fillo nestas circunstancias ten cada día o dolor e a esperanza de ver si morre para non velo cada día deteriorándose, sufrindo, roubando, e roubando aí se fai falta. Por tanto, necesita a atención. Necesitamos unhos servizos sociales que lle den unha salida a estas personas. Necesitamos un barrio que reclama a atención. Necesitamos que os nosos mozos teñan oportunidades. E seguramente necesitamos que eu cale para que os demais podan decir o que opinan, que será máis interesante. Sí, en el Concello de Ourense existió ese programa, existió ese programa de lucha contra las adicciones dentro de la limitación que tiene un concello, porque el problema de la droga es muy antiguo, no hay forma de atajarlo por todas las cosas que decía hace un rato Troitiño, y por tanto yo creo que esto excede con mucho de una operación policial que puntualmente se hace en un determinado barrio, qué casualidad, siempre en el mismo barrio o en barrios socialmente que tienen algún tipo de estigma generado por la sociedad, ¿verdad? A mí me preocupa más esto que el problema general, que excede con mucho, repito, de lo que nosotros podamos decir en esta tertulia de una operación Copérnico, de 7 operaciones Copérnico, porque tiene mucho de intereses brutales económicos multinacionales, la contradicción entre que sea legal el consumo cuando no es legal el producto, en fin, una cosa bastante alucinante, y mucho el negocio internacional que en torno a esto, que ya vimos cuando la droga se cebó en las rías, que costó sangre, sudor, lágrimas y muchos muertos minimizar el problema. A mí sí hay una cosa de la que ha dicho Troitiño que me preocupa, porque no es que solo afecte a barrios que se van, que más que ser barrios marginales, se van marginalizando porque no se les presta la debida atención o porque allí trata de erradicarse pues lo que no gusta en otras partes de la ciudad. El botellón, la droga, en fin, los tipos chungos que van con la navaja y este tipo de cosas. Ocurre muchas veces también en cascos históricos que están semi-abandonados. Aquí también hay en el casco histórico algo de esto que pasa en Covadonga. ¿Qué ocurre? Que las soluciones que se dan normalmente en los cascos históricos son malas también, porque son soluciones de gentrificación, de convertir en un barrio de élite para la gente pudiente ese núcleo, de ese corazón de la ciudad, y a esa gente que vive allí pues se la margina probablemente a barrios como Covadonga o a otro tipo de urbanizaciones más del extrarradio o más marginales. Tiene mal arreglo, me preocupa, tiene mal arreglo en general lo de la droga,
porque es un problema internacional, pero sí creo que había que darle una pensada al tema de nuestros barrios y que haya, pues no sé, un catálogo de servicios mínimos para todos, que creo que no ocurre, ¿eh? Aquí en Ourense creo que eso no ocurre. Bueno, yo efectivamente concuerdo con mis compañeros. A ver, el tema de la droga no lo vamos a resolver nosotros hoy aquí, eso es obvio y evidente, ¿no? Es un tema muy complejo que lleva azotando a la sociedad occidental y ahora a Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y a la asiática en menor nivel, aunque bueno, los fumaderos de opio en Vietnam y todo eso también eran muy comunes antiguamente, ¿no? Como digo, es un problema muy complejo de la civilización actual, con muy difícil solución. Pero claro, ante esto hay dos tipos de actuaciones. Unas actuaciones inmediatas, a corto plazo, eso es de lo que estamos presenciando ahora estos días, una actuación, digamos, por el método represor, de decir, oye, yo tengo que atajar conforme a la legislación vigente que tenemos hoy, que es la que tenemos, que puede ser más acertada o menos acertada, pero es la que tenemos, y la policía tiene que actuar conforme a esa legislación. Entonces dice, bueno, pues yo tengo que ponerme manos a la obra e intentar erradicar estos focos de distribución, porque según la legislación vigente esto no se puede hacer, es un delito, ¿no? Eso es lo que hemos presenciado ahora. Y luego hay unas soluciones, como bien apuntabais, a largo plazo, ¿no? Que esas son soluciones donde yo creo que es donde hay que incidir, en ese tipo de soluciones ya a más largo plazo. Yo quería recordar un experimento que hizo Skinner, el psicólogo conductista, en los años 60, con un circuito de ratas, ¿no? Entonces él hacía un circuito a las ratas y les ponía en el extremo un líquido con una serie de sustancias que les producían un placer inmediato, con un fuerte deterioro a continuación, ¿no? Una fuerte bajada, ¿no? Que dejaba a las ratas después como tiradas, ¿no? Si no consumían ese producto. Pero las ratas, a pesar de que sabían que luego iban a estar mal, no dejaban de hacer el circuito, era algo superior a ellas, esa pulsión de ir a por esa sustancia, ¿no? Acudían constantemente a esa sustancia. Eso hasta es una adicción. Eso es precisamente una adicción, ¿no? Hasta que les llevaba a la muerte. Skinner, ¿qué demostró? Que en el mismo laberinto se introducía elementos de ocio, por ejemplo, rueditas donde las ratas jugaban, balancines donde se subía una de otro lado, bolitas sobre las que jugaban, cosas de colores que las distraían, las ratas abandonaban el consumo de aquella sustancia. No llegaban ya nunca allí, se quedaban en otros. Esa es la parte crucial del experimento, que es aplicable a lo que nos pasa a los seres humanos, ¿no? Que es decir, tú si quieres que la juventud a largo plazo salga de ahí, aparte del factor educativo, que es fundamental, que conozcan los peligros de dónde se están metiendo, hay que ofrecerles alternativas. Y ahí es donde entra la administración pública, como bien apuntabais. Eso sí que es la labor de la administración pública. Nosotros hemos asistido en estos últimos años al cierre de espacios, como el espacio Los Quiños, como sitios donde la juventud se reunía a hacer cosas absolutamente creativas. En nuestros tiempos, recuerdo, pues ese tipo de espacios como era la Casa de Xuventude, donde tipos de asociaciones culturales, donde la gente nos agrupábamos para hacer cosas, como se dice, para hacer el bien, ¿no? Independientemente de que aquello fuese muy transgresor o fuese lo que fuese, ¿no? Yo veo que esta ciudad tiene un déficit tremendo de instalaciones deportivas, por ejemplo. Seguimos concentrando todo en el pabellón de deportes, el resto de los barrios no tienen, cosa que tú vas a otras ciudades y cada barrio tiene sus instalaciones deportivas, que es lo suyo, ¿no? Clubs, asociaciones culturales, todo eso se ha dejado de subvencionar. Todo ese tipo de iniciativas privadas, como bien apuntabais, se han quedado sin presupuesto. Claro, yo ya sé que esto no va a cambiar de manera inmediata el impacto que tiene la droga en la juventud, pero desde luego, si tú quieres ofrecer una salida, lo primero que tienes que hacer es poner de tu parte, ¿no? Es decir, un mal profesor no puede exigir a sus alumnos que saquen buenas notas, ¿no? Lo primero que tiene que hacer es correctamente su trabajo y una vez lo haya hecho, después podrá pedir resultados, ¿no? Yo creo que es así. Antes de hacer si me permites, solo una puntualización. Insistiendo en una de las ideas que se están barajando aquí. A mí la reacción social ante esto me preocupa mucho.
Eso, estoy convencido... perdón Antonio que te corta, pero eso justo es lo que vamos a tratar después de la publicidad. Nos vamos a ir un momentito y cuando volvamos vamos a hablar sobre esa reacción vecinal y también a analizar otros problemas como si realmente ha empeorado tanto la situación o ha habido pequeñas semillas que hayan plantado esa intención y esa preocupación en los vecinos. Lo vemos ahora a la vuelta de publicidad. Hablábamos hace unos instantes, precisamente, Antonio Vallejo, sobre la reacción vecinal que ha causado todo este asunto. Ya pre-redada llevábamos como un par de meses con cierta inquietud porque supuestamente había aumentado el número de personas en situación de calle, los conflictos violentos, y esto lleva a que los vecinos hayan decidido hacer ese tipo de patrullas por su cuenta y riesgo. No sé si es un poco la línea de lo que ibas a comentar, Antonio. Bueno, a mí eso me parece un disparate. Yo los somatenes civiles o los somatenes de vecinos siempre me parecen un disparate porque, en fin, ahí solo puede ir todo a peor, ¿no? Por tanto, yo creo que esa no es la reacción. A mí me preocupa la reacción profunda de la sociedad y me preocupa que no sea lo mismo cuando una operación de este tipo se produce en Covadonga que si se produjera en el Paseo. Creo que la sensibilidad es distinta y eso contribuye a que Covadonga sea cada vez un barrio más marginal y que, en fin, el Paseo tenga otro tipo de atenciones también desde la administración pública. La reacción, la inquietud social, siempre cuando hay pues, un apuñalamiento en los vinos o, en fin, algún tipo de incidente, una pelea, si es frecuente, aumenta. Pero yo creo que tiene también mucho que ver con las zonas. La sensibilidad social no es la misma. La reacción de la gente no es la misma con un incidente en el Parque de San Lázaro que con un incidente en el último extremo del 21. Y eso a mí me preocupa. Me preocupa porque tiene mucho que ver con la reacción pública después a la hora de atender los problemas. Es la propia estigmatización de los barrios. Claro. Y luego el interés que hay en esa agitación vecinal que ha generado tanto interés que de hecho grupos como Frente Obrero, que se venía hablando estos días, pongan el foco en Ourense. Yo lo que os preguntaría es si realmente, según los datos, parece que no, si la situación en Ourense es de tal preocupación a pesar de las inquietudes de los vecinos o si hemos tratado de estigmatizar una vez más esos barrios y eso hace que la bola de nieve lleve a que los vecinos se preocupen más y sigamos señalando los mismos lugares. Mira, todas esas cuestiones están interrelacionadas. Nada sucede dun modo illado. Estamos nun concello no que todo o que teña que ver con cuestións de carácter social está abandonado. Todo é puro populismo, pero do máis feo. Hai un mecanismo para controlar todas estas situacións estudiales, etc. Primeiro que hai unha xunta local de seguridade copresidida por o alcalde e o subdelegado do goberno no que se abordan estes temas. Que é o primeiro que hai que facer? Un estudio. Un estudio no que se poña en evidencia a reflexión que acabas de facer. Cal é o tipo de delincuencia que hai en Ourense? Que significa socialmente? Que incrementos ten? Que implicacións ten? E como se actúa sobre dela? Isto non está feito. Ahora mesmo non hai un estudio de si realmente no barrio da Ponte, de modo específico, se incrementou tanto e si se debe a que veñe xente de Madrid, según se comenta, que se baixa do tren, que de Link, que non sei que. Isto non está feito. É dicir, o primeiro que hai que saber é que está pasando. E unha vez que saibamos o que está pasando, hai dous modos de actuar. Un pai que lle chega a un fillo que acaba de facer unha falcatruada e lle solta unha bofetada que o chimpa e ten a esperanza de que con eso nunca volva a pasar nada máis. O rapaz, o que pasará será que está endemoniado, o día seguinte fará outra falcatruada, fará outra na casa e alexarase do pai. Ou un pai que se senta a falar co rapaz, evidentemente toma medidas
sancionadoras, entre comillas, por esa decisión e establece unha vía de diálogo, de comunicación e entende que ese rapaz ten un problema, ten un déficit que hai que atender e que hai que axudar. Iso é exactamente o que ten que pasar nesta ciudad. Primeiro, ver se realmente somos un foco de venta de droga para o resto do entorno ou se non é certo. Ver se realmente ven xente de fora a delinquir aquí ou non. Tomar medidas policiales en torno a todo isto. É dicir, se se sabe que Covadonga é un lugar onde se suministra droga de modo certo, onde hai moito tempo moita xente, sería tan sencillo como ver onde se vende, poñer un coche da policía diante e pedir que se vaya a comprar ali. Vamos, esta é unha solución sencilla e, por tanto, digo, tampouco moi a caída, pero pretendo con elo establecer un exemplo. Pero o que había que haber feito é ir estudiando todas estas cuestións que digo na Xunta Local de Seguridade, plantexar mecanismos, ver que temos efectivamente un problema de drogadicción creciente en relación con diferentes sustancias estupefacientes, que volve a haber un resurdimento, plantexar medidas de actuación e ver de dar alternativas. É evidente que a xente non ten vocación de ser mala, é evidente que a xente ten vocación de vivir, pero o que non pode ser é que lles estemos ofrecendo aos rapaces todos os días unha imaxe de a xente triunfa con Porsches, la gente vive con relojes de non sei que, non sei que máis, e a ti te condenamos a la marginalidade e ves traballar por 4 pesetas e damosche traballo e mañá non. Primeiro, non te formamos adecuadamente porque o entorno no que te criaches non fomentou precisamente a formación. Nadie te orientou en ningún sentido e iso produce sociedades como esta fracturadas. Traballar a longo plazo é un pouco duro no sentido de que non ves os resultados mañá, pero velos a longo plazo. Non facelo produce esta quebra no que agora temos un populismo tamén asentado na ciudadanía, na que valora que hai unha calle asfaltada, na que valora que lle puxeron unha escaleira que non usa na vida, porque para subir por Capitán Eloi arriba hai 10 personas ao día que lles ven ben a rampla, o resto viríalles moi ben andar, que lle sería moito máis sano seguramente, pero hai moitas necesidades que non se están atendendo e esas son as necesidades de orden social, as que vertebran unha sociedade, pero caer nesa ramplonería, pois estáche moito máis bonito, mire usted, cando teña ratas na súa casa pinta as paredes que quedarán moi bonitas pero seguirá tindo ratas, en fin, disculpade a... No, y cuando no te llegue el agua con suficiente presión o revienten las tuberías porque no has cambiado el fibrocemento, que es lo que no se ve, las viejas cañerías de fibrocemento, pues entonces empezarás a llevarte las manos a la cabeza. La calle estará muy bien asfaltada, pero no tendrás agua y el alcantarillado funcionará de aquella manera, ¿verdad? Bueno, hay un hecho medianamente, yo no tengo evidencias, digamos, pruebas fehacientes, pero hay una cosa de la que sí se lleva hablando desde hace muchísimo tiempo, desde que yo por lo menos recuerde, y era que Ourense, en efecto, funcionaba como un polo atractor para este tipo de gente por la calidad y cantidad de la droga en comparación con ciudades de su entorno, ¿no? Y entonces eso hacía que muchos adictos de ciudades colindantes viniesen a Ourense, alguno de ellos famoso, como ha pasado en algún caso, que ha estado aquí en los últimos años de su vida consumiendo pues gente famosa que ya había dejado de producir música y cosas así, y era común verlo por las calles tirado, ¿no? Entonces, eso ha funcionado así. ¿Es verdad que desde la llegada del AVE ha ido a más? Bueno, yo debo decir, yo vivo en el barrio de Aponte, en As Caldas, sí lo he visto. Yo he visto, por lo menos en esa zona de abajo, ahí ha aumentado mucho la presencia de personas, bueno, evidentemente pues adictos y gente indigentes y gente de este estilo, ¿no? Que yo no he vivido ahí nunca hasta hace 15 años, pero en estos 15 años sí lo he notado, y desde la llegada del AVE mucho. ¿Por qué? Pues eso ya escapa a mi comprensión y tendríamos que analizar las causas. Pero visualmente sí que es una evidencia.
visualmente. No creo que tenga nada que ver con la llegada del AVE, ¿no? No, por eso espero digo, que no. No, por eso digo que yo no veo, yo creo que más bien tiene que ver con la llegada de los turistas. Efectivamente, Que probablemente. eso es. Yo lo que veo es que ellos se pueden concentrar en esa zona porque ahí llegan turistas que vienen con dinero, que vienen con tal, que vienen desprevenidos y es el lugar donde se les puede esperar y eso es lo que yo interpreto. Pero bueno. Yo lo que me refería antes con el análisis de los datos, que no existen unos datos de si efectivamente hay más drogodependientes o no, es si realmente hay más drogodependientes o es que se han desplazado a otras zonas de la ciudad. A ver, aquí hay dos cosas. Apuntaba Antonio antes muy correctamente, yo por lo menos concuerdo con eso. Aquí hay dos cosas. Es cierto que la heroína ha tenido un repunte, sí. Es decir, la heroína tuvo ahí a finales de los 90 un momento de marginalidad donde quedó reducida a la nada prácticamente, a la inexistencia, y se le dio y otras drogas sintéticas y todo esto ocuparon los lugares de ocio y las pistas de baile, los festivales y todo eso se llenó de drogas sintéticas y ahora se vuelve a eso. Hay que recordar que en Estados Unidos, por ejemplo, el sustituto de la heroína, que es el fentanilo, ¿no? La morfina sintética, está provocando un verdadero apocalipsis zombie en algunas ciudades, ¿no? Es decir, se están viendo imágenes absolutamente dramáticas de la llegada de esa sustancia que además es muy económica, ¿no? ¿Cómo están compitiendo los narcotraficantes en Europa? Bajando los precios y aumentando la calidad de la heroína para que no les invada el fentanilo de Estados Unidos que viene regalado, ¿no? Entonces les quitaría su negocio, ¿no? Entonces esto al final no deja de ser una lucha empresarial que está causando miles de muertos. Y efectivamente, como muy bien apuntaba Natalia, aquí son fuerzas centrífugas, ¿no? Es decir, lo que no vemos no sucede, ¿no? Lo que no estamos viendo no sucede. ¿Durante cuántos años hemos estado viendo enfrente del gobierno civil, en el Parque de San Lázaro, una zona ocupada por gente que estaba bebiendo y consumiendo tal? Esa gente se la echó de ahí, pero esa gente no ha desaparecido. En otra parte están. Entonces, ¿qué hacemos? Como muy bien apuntabas tú, vamos a limpiar determinadas zonas para que uno pueda ir por el Parque de San Lázaro, puede ir por la calle del Paseo, pero no solventamos el problema de raíz, con lo cual al final esta gente se desplaza, pero luego se fueron al parque infantil, del parque infantil los echan a no se sabe dónde y acaban todos concentrados en un polo, en un sitio donde de ahí ya no se les echa. Y entonces dicen, claro, la ruta del botellón, ¿no? Claro, lo voy echando de aquí, lo voy echando de aquí. Si tú al final llegas a un punto donde no te echan, que es lo que está sucediendo en Covadonga, dice, pues me quedo. Aquí es donde no me persiguen. Tampoco te van a echar con operaciones espectaculares. Claro. Porque, hombre, decís que no hay datos. Hasta donde yo sé, y cuando estaba más al corriente de todo esto, la Junta Provincial de Seguridad sí tiene datos. Sabe cuánto más se consume, cuánto más, en fin, cuántos más delincuentes hay. Lo que yo no creo es que tenga una estrategia clara de cómo combatirlo. Datos tiene, pero es un poco lo que estas juntas provinciales de seguridad que se celebran en el gobierno civil, que está en la subdelegación del gobierno, que está el alcalde, está el comisario, está el teniente coronel de la Guardia Civil, está el subdelegado y tal, en fin, gente de servicios sociales, pues te dicen, ha habido tanto aumento de consumo, ha habido tanta reducción no sé qué, en tal barrio hay más, en tal barrio hay menos, pero después yo nunca creí ver que hubiera una estrategia muy determinada para corregir eso, ¿no? Me parece, y es verdad que yo creo que con espectáculo está bien que se haga esta operación, pero esto es diario y sin que se sepa, hay que combatir diariamente y eso lleva recursos y voluntad política tamén, non? Eu os datos non os coñezo, non teño por que coñecelos porque non teñen por que mandarmos a min á miña casa. Pero eu non sei o que pasa na xunta provincial, desde logo na xunta local teño absoluta convicción de que non se tratan estes temas que a profundidade que hai porque non vexo ao alcalde sentado con ninguna preocupación por este tema. Pero se o soubera, pareceme ainda máis preocupante. É dicir, se realmente timos coñecemento deses datos a nivel do Concello de Ourense, que medidas hai implementadas para facer fronte a unha situación de emerxencia como a que hai? Porque detrás de todo isto hai persoas, e repito, hai as persoas que van por a rúa e os atracan unha vez, e hai as familias rotas, hai os mozos e mozas que perderon a súa vida e que a teñen condenada por esta razón,
e non merecen ser condenados desta maneira, nin iles, nin os seus pais, nin as xentes que teñen que padecer esta situación. Pero non podemos poñernos tan fríos como para que ises individuos sean considerados como llenas, como fieras. É dicir, esa non é a situación. Descargar frente ao débil toda a nosa ira lévanos ao desahogo personal, pero nada máis alá dese desafogo non queda absolutamente nada. E se non somos quen de entender como sociedade a solidaridade, de entender que nós e os nosos poden ser mañá esas víctimas, estamos condenados ao fracaso absoluto. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta mañana de E bo fin de semana. Un placer. Gracias. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en un programa más. Que pasen un buen fin de semana. El lunes volvemos con En Portada.